Bueno, acá estamos. Bien, estamos todos, volvimos. Bueno, lo que vamos a ver hoy en la teoría es la parte la que corresponde a estudiar la resonancia de un circuito RLC. En realidad lo que vamos a ver no es que contenga física nueva. Como siempre pasa en física, tenemos pocas leyes y muchas consecuencias. Yo creo que ayer a la tarde estaba pensando, ya pasó un cuatrimestre y me puse a pensar, ¿cuántas leyes de la física estudiamos? A ver, vamos a grabar de vuelta. Estudiamos ley de Coulomb, eh, la fuerza de Lorentz y la ley de Faraday. Y no mucho más. Lo demás, todo lo que hicimos se deduce de eso. Así que nos dedicamos a hacer cuentas más que nada. Bien, nada, después de esta digresión medio filosófica, volvemos a la materia. Bueno, lo que vamos a ver hoy no incluye un tema nuevo, con una física nueva. Simplemente lo que vamos a ver es analizar muy en detalle cómo se comporta un circuito RLC en función de las frecuencias de la tensión de entrada, ¿no? De la que sería la excitación. La idea, como siempre, la imagen que ilustra la clase hoy es esta que está acá. Quizás no tiene mucho que ver con la materia, a primera vista, pues, porque una copa se rompe cuando alguien puede cantar de determinada forma. No sé si verdaderamente sucede eso, si es un mito o qué, pero si se logra cantando, ¿no? Dando una nota. ¿Qué pasó? Se fue mi presentación, ¿no? Sí, Diego, se fue. You are now Ay, unmuted. You are now me muted. está dejando a pata mi programa. Fíjate si podés, si no lo hago yo, Diego. No, pasa que se me cerró el programa, ¿eh? Pero estás con el audio, ¿qué se te cerró? No, el programa que muestra la presentación. Ah, el compartir pantalla. Claro, ahí lo volví a abrir. El problema fue mío, ¿eh? A ver si ahí volvemos. Ahí debería estar. Bien, estamos de vuelta. Entonces, no sé si es verdad que existe, que alguien puede romper una copa cantando, pero bueno, seguramente se puede hacer con alguna fuente, con algún parlante, y la idea de esto es ver cómo esto de alguna forma tiene alguna analogía con un circuito RLC. A ver, entonces empecemos. Como les dije, hoy vamos a ver el circuito RLC serie en particular. Yo saqué esta imagen de internet, no la hice yo, simplemente porque era más fácil sacar una imagen ya que ya estuviera hecha. Vamos a tener un resistor, un inductor y un capacitor, todo en serie. Y bueno, y por la convención que nosotros vamos a tomar, esto lo tomamos como un coseno. ¿Bien? Pero va a ser esto, no mucho más. ¿Bien? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a analizar la corriente, las tensiones y la potencia en función de la frecuencia angular omega de la excitación, ¿no? De la frecuencia de la fuente de tensión. Y lo que nos va a interesar va a ser tanto la amplitud como la fase de estas cuestiones, de la corriente y de las tensiones. ¿Bien? Empezamos haciendo lo de siempre, ¿no? Diciendo, bueno, la
impedancia compleja va a ser la suma de la parte real, la resistencia de la impedancia, más esta parte que es la reactancia, ¿no? La ley de Ohm nos dice que esto se tiene que cumplir, ¿no? Cuando usamos la ley de Ohm dentro del formalismo complejo, dijimos, bueno, vamos a tener esta tensión compleja igual a una impedancia por una corriente compleja, siempre recordando que al final del día lo que hay que hacer es tomar la parte real de todos lados para sacar la corriente y las tensiones. Y acá llegamos a esto, bueno, V0 E a la J omega T va a ser igual a la impedancia por I0 E a la J omega T. ¿Bien? Si inicialmente nos preocupa nada más que el módulo de la corriente, o sea, de este I0, ¿qué hacemos? Bueno, primero empezamos simplificando esto de acá se va. Cuando pasamos dividiendo, nos queda que el módulo de la corriente es igual a la tensión, este V0 que nosotros tomamos como real, para que nos quede un coseno de omega t, dividido este módulo. Y antes de seguir un poco analizando cómo va a ser la corriente, hagamos el repaso de siempre de cómo va a ser, cómo es la competencia, si se quiere, entre los distintos términos dentro de una impedancia compleja. ¿Bien? Habíamos dicho, cuando tenemos un número, una impedancia compleja, tenemos esa parte, la parte real de esa impedancia siempre va a estar dada por la resistencia, y para la parte imaginaria van a competir dos términos, el inductivo y el capacitivo, ¿no? La parte vertical es lo que sería la reactancia, ¿no? Y esa competencia va a depender de, o sea, el término que termine predominando en esa competencia va a depender de la frecuencia con que yo esté trabajando, ¿no? Fíjense, por un lado tenemos J omega L, que es este vector que puse acá en vertical en rojo, y menos J omega C, menos J sobre omega C. Si la frecuencia es muy alta, este vector de acá va a tender a ser cada vez más alto, y el azul, va a ser más chiquitito, ¿no? Entonces, la resultante de la suma de estos dos vectores me da, en este caso, por ejemplo, hagamos otro, no sé, con naranja, qué sé yo. Si yo hago la suma del rojo más el azul, el resultante es un vectorcito para arriba, y eso me da, sumado vectorialmente con la parte real, con la resistencia, me da una Z, una impedancia que tiene esta representación. Y este caso corresponde a lo que llamamos caso inductivo, ¿no? Donde se da que este término, omega L, es mayor a 1 sobre omega C, ¿no? Entonces estamos en este caso en un circuito de características donde predomina la parte inductiva, ¿no? Es un circuito inductivo, le solemos decir. Después está el otro caso, que generalmente se va a dar a frecuencias más chicas, ¿no? Si omega es muy chico, este vector se achica y el azul se agranda. Entonces cuando se suman vectorialmente, la resultante, más o menos según el dibujito este, va a estar por acá. Y después, finalmente, lo sumo vectorialmente con la parte real, tac, 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 y me queda una Z, una impedancia que va a tener, si se quiere, un ángulo negativo, ¿no? Podemos hablar de acá estaría representado el ángulo φ, y acá también. Acá podemos decir que el ángulo φ es positivo en un lado y negativo en el otro. Y bueno, y así queda la Z. Donde acá se cumple que omega L tiene que ser menor que 1 sobre omega C. Bien. El caso límite entre estos dos es cuando se verifica esta igualdad, ¿no? Que omega L es justo igual a 1 sobre omega C. Eso significa que este vector y el vector rojo y el vector azul tienen el mismo módulo, pero como apuntan en sentidos distintos, ¿sí? O sea, uno es positivo, otro es negativo sobre el eje vertical.
termina anulándose la parte compleja de la impedancia, entonces nos va a quedar una impedancia netamente real, ¿no? Con solo componente real. En ese caso, phi es igual a 0. ¿Bien? La frecuencia a la cual se cumple esta igualdad es una frecuencia que es la que llamamos frecuencia característica del circuito de RLC o frecuencia de resonancia, que es esta que está acá, omega 0 igual a la raíz de 1 sobre LC. Recuerden esta expresión que es muy importante, la van a tener que tener en cuenta todo el tiempo, y es la que de alguna forma me divide, ¿no? Los distintos regímenes. Acá dijimos que este es el régimen capacitivo y este que está acá es el régimen resonante. ¿Ok? De vuelta, la frecuencia que divide esos comportamientos es esta, omega 0, 1 sobre raíz de LC. ¿Bien? Digamos. Entonces venimos acá y dijimos, bueno, tratemos de graficar cómo va a ser la impedancia en función de la frecuencia esta omega. Ya, esperen que prendo la luz acá. Ahí estamos. Dijimos, como les conté recién, así medio en forma intuitiva, el módulo de Z va a depender de omega. ¿Cómo nos quedaría escrito? A ver. Esto sería algo como, a ver, el módulo de Z es la raíz de R cuadrado más omega L menos 1 sobre omega C al cuadrado. Esta raíz viene acá, tiki, taca. ¿Bien? ¿Qué es lo primero que vemos? Bueno, claramente va a haber un cambio en la dependencia de Z en la frecuencia de resonancia, ¿no? Esto que está acá va a tener dos comportamientos distintos en omega 0. ¿Qué dijimos? Omega 0 era la frecuencia, que es la frecuencia resonante característica del sistema, donde se anula la reactancia de la impedancia, ¿no? Entonces, si este término es 0, el módulo de Z para la frecuencia de resonancia va a ser R directamente, ¿no? Esto lo podemos poner acá. Entonces, esto me daría una cosa que vino por acá y una cosa que vino por acá. Bien. ¿Qué va a pasar para frecuencias muy grandes? Para frecuencias muy grandes, claramente el término que va a predominar es el que viene con el término inductivo, ¿no? Omega L va a ser muy grande, este va a desaparecer, y bueno, en algún momento omega L va a ser mucho mayor que R cuadrado, ¿bien? Entonces, eso de alguna forma va a tener una dependencia lineal. A ver, esperen, ya me mandé una, la idea era otra. Yo más o menos hago algo así, esto va a ser una asíntota, un caso límite, por así decirlo, donde esta dependencia es omega por L. ¿Bien? En el otro caso, en el caso donde yo tengo frecuencias muy chiquititas, pero muy chiquitas no, mucho menores que la frecuencia de resonancia, el término que va a predominar es este que está acá, ¿no? Porque frecuencias muy chicas hacen que esto estalle. Entonces, la dependencia de esto va a ser como 1 sobre omega. Esto lo podemos escribir, si se quiere, como algo que va a ser una asíntota, que esto que está acá es proporcional a 1 sobre omega C. ¿Bien? Ok, entonces, finalmente, esos son los casos límites. Lo que va a suceder es que
impedancia va a tener esta pinta. A ver si me sale. Ya le pifié. Esto iba a fallar y falló. Tiene que abrir más o menos por acá. Acá toma el valor R y acá va a ir tendiendo a este caso límite, ¿no? Donde hacer tener esta dependencia lineal con la frecuencia, ¿bien? Entonces creo que estamos, ¿no? Sabemos, en resonancia, el módulo solo sobrevive la parte real. Para frecuencias muy chicas, esto diverge, Z se hace infinito. Y para frecuencias muy altas, o sea, para omega tendiendo a infinito, esto aumenta linealmente. ¿Ok? Lo otro que vamos a estudiar ahora va a ser cómo es la fase versus la frecuencia. A ver, escribamos de vuelta cómo era Z. Bueno, Z se escribía como R más J. Recuerden, esto ya lo tienen que tener grabado en la memoria, ¿no? ¿Qué va a suceder? Habíamos dicho, bueno, lo que cambia siempre, lo que determina dos regímenes es la frecuencia de resonancia, este omega cero, que vamos a tener acá. ¿Qué va a suceder? Para omega igual a cero, para frecuencia directamente muy chiquititas, este término va a ser el predominante, ¿no? O sea, y este término, el vector que está sobre el eje Y, que apunta al negativo, va a ser el que le va a ganar por muchísimo a la resistencia, ¿no? Entonces, en esta zona, en la zona, a la izquierda voy a tener, qué sé yo, un vector que va a tener más o menos esta pinta, ¿no? Por lo tanto, el ángulo este va a ser menos pi sobre 2, digamos, ¿no? Entonces, déjenme que borre esto. La frecuencia acá va a pasar por menos pi sobre 2. ¿Bien? Entonces, en el otro extremo, cuando la frecuencia sea muy alta, lo que voy a tener es una impedancia, esto podemos escribirlo con dos palitos, ¿no? Para que quede bien claro que es complejo, va a ser un vector que solo va a quedar vertical, ¿no? Entonces, un vector que está en la vertical, el ángulo que forma con el eje horizontal es pi sobre 2. ¿Bien? Pero esto va a ser un límite, ¿no? Si yo pongo acá el pi sobre 2, esto de alguna forma, si se quiere, va a ser una asíntota, que es a lo que va a tender esto, ¿bien? Finalmente, si uno hace el gráfico de esto, lo que le tiene que dar, vamos a ver si sale, es algo más o menos de esta forma. ¿Bien? Entonces, acá tenemos los dos phi en función de omega y tenemos los dos regímenes separados. A ver, por un lado, a ver si sale esto, no sé cómo va a quedar. Esta zona amarilla, que va a ser la zona del régimen capacitivo, y por el otro lado, a ver, esto, bueno, creo que estoy haciendo cualquier cosa. Esta zona del otro lado de la frecuencia de resonancia es la zona inductiva, donde predomina la parte inductiva. Voy a borrar esto porque no me gustó mucho. Bien, así que lo voy a dejar escrito, a ver si queda mejor. Esto, qué sé yo. Zona dividiendo esto, y en otro lado va a ser todo esto, es la zona capacitiva, y de acá para acá es la zona inductiva. Bien,
Seguimos. Bueno, yo no estoy viendo el chat, así que si tienen alguna pregunta, grítenla. ¿Tienen No hay alguna pregunta, pregunta? Diego. No hay pregunta. Qué lástima porque estoy preparando el mate, así que tienen que esperar. ¿Querés que te pregunte algo? Te la ficciono. Dale. Ah, está Eh, fuerte. profesor. Sí, Dígame, ¿cómo es que queda la impedancia imaginaria? la impedancia puramente imaginaria. Claro, con la frecuencia. Bueno, son algunos de los casos límites, ¿no? Para frecuencia igual a cero. A ver, volvamos acá. Fíjense, en este caso, si la frecuencia es muy chiquitita, directamente en la continua, ¿no? Frecuencia igual a cero, este vector azul es enorme, el vector rojo es cero, entonces la resultante es, este vector verde termina estando vertical apuntando para abajo. Entonces ahí me queda una impedancia puramente imaginaria. ¿Ok? ¿Eso responde la consulta, Marcos? Muchas gracias, profesor. De nada. Bueno, ok. Entonces, después de este paso de Ahí comedia, Juan preguntó, escuchá, para que ahora sí hay una pregunta correcta. Pero Juan, pero sigue estando la R, tiene parte real, dice ahí, Juan. ahí la veo. Sí, bueno, esa R va a estar dada, ¿no? Siempre va a haber un poquito, una pequeña componente. Lo que decimos, bueno, en el límite de omega igual a cero, el vector la parte imaginaria del vector va a ser muchísimo más grande que ese poquito de componente horizontal. Sí, nunca va a ser puramente imaginaria porque siempre si hay por lo menos un inductor, siempre va a haber alguna pequeña resistencia, ¿no? Es verdad lo que decís, Franco. Juan Franco. Bien, entonces ya dijimos cómo es la impedancia. Ahora viene a analizar el tema de directamente la frecuencia, ¿no? De la corriente. Vengamos acá. Dijimos, bueno, hay un momento en donde la impedancia se hace puramente real, ¿no? Eso corresponde al valor de resonancia, omega cero. Y ahí en ese caso, la impedancia vale lo mismo que en continua, ¿no? Vale directamente Z es igual a R. Entonces la corriente, si uno quiere graficar acá corriente I, que es la corriente física, ¿no? La que existe, va a ser B0 sobre R, que acá va a tomar este valor. Por otro lado, dijimos, bueno, si acá no había puesto bien que íbamos a graficar en los ejes. Entonces, corriente versus frecuencia. Para omega igual a cero, es una continua, como tengo un capacitor, no voy a tener corriente, ¿no? Entonces, voy a tener un circuito abierto. Lo mismo va a suceder para omega tendiendo a infinito. Para omega tendiendo a infinito, el, el inductor ahora se va a comportar como un circuito abierto. Entonces, la moraleja es que la dependencia va a ser algo así, donde hacia la derecha voy a tener una asíntota hacia, ¿cómo se dice? Hacia corriente cero. Bien. Ok. Bien, yo lo que grafiqué acá en realidad es un caso para para un valor dado de corriente. En realidad no grafiqué mucho porque eh, es todo cualitativo hasta ahora, no pusimos ningún número. Ahora vamos a hacer algo
bien más aplicado, ¿no? Que no se pongan tristes, ¿bien? Si uno pone acá la corriente y de vuelta empieza a graficar omega, como siempre todo gira alrededor de la frecuencia de resonancia, ¿qué va a suceder? Imagínense el caso donde, o el caso ideal, de vuelta, porque es el caso, este es un experimento pensado, ¿no? Por ejemplo, donde la resistencia tiende a cero. Como decía Juan, un circuito nunca va a ser puramente imaginario, siempre va a tener alguna componente real. Si la resistencia tiende a cero, claramente en resonancia se me anula la reactancia, entonces la corriente se me va a ir infinito. ¿Bien? Entonces hagamos una especie de algo que divide. Entonces, esto se me va. Epa, parece un arbolito de Navidad. Esto corresponde al caso R tendiendo a cero. Si yo ahora le agrego una resistencia, ya no voy a tener esta divergencia en omega cero, y lo que voy a tener es algo que va a tener esta pinta, ¿bien? Con una resistencia R1. Si yo ahora le agrego otra resistencia más grande, lo que voy a tener, la frecuencia de resonancia no me cambia, ¿bien? Porque recordemos que la frecuencia de resonancia es, recordémoslo, ¿no? Omega cero, para que les quede una memoria visual, es 1 sobre LC. O sea, la frecuencia de resonancia no depende de la resistencia. Lo que sí depende de la resistencia va a ser el ancho de esta curva, ¿bien? Supongamos en este caso sería R2 mayor que R1. Entonces, ¿qué nos dice este gráfico, no? Lo que sucede es que cuanto mayor es la resistencia en el circuito, menos selectivo es el sistema. ¿A qué me refiero con selectivo? Se dice que un sistema es selectivo cuando solo reacciona ante una frecuencia dada, ¿no? Por ejemplo, en el límite de R eh, muy chiquitito, tendiendo a cero, solo puedo excitar el sistema si le doy con una frecuencia muy cercana a la frecuencia de resonancia. En cambio, si estoy con una frecuencia muy alta, perdón, con una resistencia muy grande, puedo puedo usar esta frecuencia por acá, una frecuencia por acá, y voy a obtener una corriente. ¿Bien? Eso a mí puede interesarme o no interesarme. Por ejemplo, si yo estoy en un circuito para una radio, a mí me gustaría que el sistema solo reaccione ante una dada frecuencia, ¿no? La frecuencia que yo quiero recibir. Entonces, lo que a mí me conviene es hacer estos circuitos con baja resistencia, después yo me las voy arreglando de alguna forma para ir moviendo L o moviendo C, mejor, ¿no? Que esté más fácil de manejar mecánicamente, para sintonizar la frecuencia que a mí me interese, ¿bien? Pero siempre tratando de que la resistencia sea lo más chica posible para que esa sintonización sea lo más selectiva posible. ¿Ok? ¿Preguntas? Tienen que tomo otro mate. ¿No? Bueno, sigo entonces. Bueno, entonces lo que viene ahora
Lo que corresponde ahora estudiar es lo que se conoce como el factor de mérito. ¿Bien? Yo les estuve hablando de... Vamos directamente a estudiar cómo es la tensión sobre el capacitor. ¿Bien? Para saber la tensión en el capacitor tenemos que hacer lo que estuvo haciendo Marcos, planteamos lo de siempre, ¿no? La tensión en el capacitor va a ser igual a la corriente multiplicada por la impedancia del capacitor. ¿Cuánto vale esta corriente? Bueno, V0 sobre Z, sobre la impedancia total. Lo que puede suceder es que a nosotros nos interesen nada más los valores eficaces, puede que no nos interesemos en la fase. Entonces, si pasamos dividiendo el V0, este V0 pasa dividiendo por acá, y este cociente entre la tensión en el capacitor y la tensión de la fuente nos queda de esta forma. ¿Bien? Es 1 sobre esto, que tiene que ver con la Z del capacitor, por esto que está acá, ¿no? Yo acá dije... Acá debería haber tomado módulo, ¿no? Porque ahí puse directamente la raíz. Bien. La expresión de la relación entre la tensión del capacitor y en el inductor es esta que está acá. Entonces, para analizar esto, lo que se hace es introducir el parámetro alfa, que es generado por que es proporcional a la frecuencia omega, menos la frecuencia de resonancia, dividido la frecuencia de resonancia. Este parámetro no tiene unidades. ¿Y qué nos hace? Es adimensional y en 0, alfa igual a 0 corresponde a la frecuencia de resonancia y bueno, está normalizado también por la frecuencia de resonancia. Y lo que se puede demostrar cuando yo analizo la tensión en el capacitor es que para pequeños apartamientos, esto es muy importante, ¿no? Cerca de la frecuencia de resonancia, la relación entre la tensión en el capacitor y la tensión de la fuente viene dada por esta expresión, Q sobre la raíz de 1 más 2 al cuadrado. ¿Bien? Donde Q se expresa como 1 sobre R omega C, omega L sobre R, o 1 sobre R de esta forma, ¿no? Y este factor Q, que es muy importante, se llama factor de mérito o factor de calidad, creo que aparece así en el libro, que nos va a decir cuán selectivo es el circuito. ¿Bien? Qué sé yo, un factor de mérito puede ir entre 100 y 1000, un valor razonable, ¿no? ¿Está bien más o menos este orden de magnitud, Marcos? Yo nunca trabajé con factores de mérito. Sí, puede haber menores también, ¿no? Pero... O sea, más o menos son los órdenes... Es Y razonable, ¿no? Este la valor. aplicación, mira, te voy a dar el caso extremo, las bobinas superconductoras no tienen resistencia distribuida, así que el Q es ideal. Ah, hermoso. Hermoso, claro, pues ese es uno de los problemas que tenemos ahí con esas bobinas. Entonces, bueno, depende de la situación, como te digo. Por mi caso, tal vez no te trabajé con Q más reales, pero sí trabajé con los ideales. Con Qs de circuitos superconductores, ¿no? A 4 Kelvin. Tal cual. Muy cotidiano lo tuyo. Bueno, entonces, les habíamos dicho en el gráfico anterior que, bueno, cuanto mayor es R, más selectivo es el circuito. Bueno, esto se ve acá expresado en esta parte, en el R de... Perdón, cuando R es más chico, más selectivo es el circuito. Esto se ve acá, ¿no? Si yo achico R, el factor de mérito, de calidad, se me agranda, entonces el circuito es más selectivo. Pero la otra que tengo es o bien agrandar la inductancia, y el factor de mérito me va a crecer como la raíz de L, o achicar la capacidad, ¿no? Todo eso si quiero manejar
lo que se llama como el factor de mérito. Ahí Juan pregunta, ¿qué es QA, Diego? ¿Qué es esta A? Ah, mirá bien. Mirá vos, para que... Para que mi fotocopia me quedó... Hagamos una cosa. Yo antes de seguir con la clase, de pasar a la parte computacional, tengo que... Voy a hacer una pausa, entonces ahí lo miro y te respondo, ¿sí? Porque tengo que buscar el libro donde está en la fotocopia. ¿Bien? Haceme acordar que te lo respondo. A no ser que vos lo sepas, así de memoria, Marcos. No sé dónde viene esa A tampoco, che. No. Bueno, No la había. ahora lo miramos. Gracias por la pregunta. Bueno, entonces, el factor de mérito, ¿cómo lo podemos escribir? En función de, si escribimos la respuesta del circuito en función de alfa, acá podemos escribir la tensión en el capacitor sobre B0 o B. Esto va a tener una forma de este estilo, ¿no? Te interrumpo porque hay otra pregunta en el chat de Sí. Leandro. Profe, ¿a qué se refiere con pequeñas apartaciones? Bueno, esto sí, cuando estoy cerca de lo que es la frecuencia de resonancia. ¿Bien? Cuando no es que cuando este alfa es muy chiquito. ¿Bien? No es que me estoy yendo a 3 veces la frecuencia de resonancia, no siempre estoy alrededor de esta frecuencia omega cero. Gracias, Leandro. Bien. Entonces, alrededor de alfa, si uno hace las curvas, bueno, esto debería ser simétrico. Esto es Q1, Q2 y Q. Bien. En este caso, Q1 menor que Q2, menor que Q. Bien. Entonces, de vuelta, cuanto mayor es el factor de mérito, más selectivo va a ser el circuito. Bien. Antes estaba hablando de corriente, ahora estoy hablando de tensión en el capacitor. ¿Ok? Esto lo van a ver lo van a ver mucho más aplicado en otras cuestiones. Entonces, la idea, para terminar esta parte de la teórica, es que terminemos hablando de por qué se rompe la copa, ¿no? La copa, al igual que un circuito RLC con baja resistencia, termina siendo un sistema que responde solo a una determinada frecuencia. ¿Bien? Entonces, la idea, la explicación de este fenómeno es que cuando alguien canta y canta justo con la frecuencia, recordemos, ¿no? El sonido, la voz es una onda, una señal a una frecuencia. Cuando alguien canta y puede cantar justo con la frecuencia de resonancia de la copa, esta copa lo que le pasa es que empieza a vibrar y vibra tanto que eventualmente se puede quebrar de esta forma. ¿Bien? Eso es la explicación del fenómeno. ¿Y qué tiene que ver con el circuito de RLC? De vuelta, supuestamente esta copa solo, si es de un buen material, solo reacciona hasta a una determinada frecuencia. Bien, voy a guardar esto. Así, mi idea es después subir todo esto con todos los mamarrachos que yo hice, a ver si save, exportar al PDF.
Voy a ver si puedo hacer esto y ya les queda guardado esto con los mamarrachos míos arriba. Bien. Entonces, me voy a venir acá y voy a dejar de compartir pantalla. Bien, ¿cómo están? Bueno, hicimos 40 minutos de clase. Bien, vamos a pasar a otro tema. La idea ahora es que